Bueno, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a una persona muy especial. Esta persona es médica, tiene ciertos dones que muchos de nosotros los médicos quisiéramos tener para beneficio de los pacientes, pero que lamentablemente no tenemos, que es una mujer muy buscadora de conocimientos, que está siempre buscando más y más conocimientos para lograr una perfección en su profesión. Yo la definiría como una buscadora de conocimientos, pero además de todas estas cosas, la doctora Ana Ortiz Reparás es una gran persona, que eso es lo que importa, ¿no? Bien. Entre sus inquietudes profesionales es una médica, traumatóloga, su especialidad ha sido traumatología y cirugía, luego hizo anestesiología, se especializó en temas de tratamiento del dolor y como vio que había otros campos posibles dentro del ámbito de la salud, estudió medicinas naturales, se especializó en acupuntura, hizo estudios sobre hipnosis y una serie de estudios más que demuestran las inquietudes de la doctora. Pero además de demostrar las inquietudes, demuestra una cosa que es muy importante para nosotros los médicos: tener una perspectiva de conocimiento muy amplia, cosa que desgraciadamente la medicina, como decimos los que sabemos cábala, o no que sabemos, los que estamos estudiando permanentemente cábala, la medicina está insertada en una dimensión cabalística que se llama Binah. Binah es es la división de la cábala fragmentaria, donde todo se fragmenta, todo es una cosa o es otra, una cosa o es otra. Y lamentablemente la medicina desde hace muchos años se ha fragmentado y sigue fragmentada. Y no hay una perspectiva, un enfoque holístico, un enfoque amplio, un enfoque que abarque al paciente como una unidad. Esto no ocurre. El oftalmólogo mira el ojo, el otorrino laringólogo mira la garganta y el oído, el gastroenterólogo se acuerda nada más que el ser humano es un estómago y un intestino, y así sucesivamente. Esta crítica, que puede molestar a muchos, debería ser escuchada atentamente, atentamente, y da la sensación que últimamente los colegios médicos están tratando de humanizar la medicina. Yo siempre digo que la medicina está sobrepasada de tecnología y ausente de filosofía. La medicina tiene que volver al humanismo, y la doctora Ana Ortiz Reparás es una médica humanística, así la podríamos definir. Tiene premios importantes, y últimamente ha escrito un libro. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un placer poder entrevistarte, ¿eh? Y además saber de tus cualidades y de ese don especial que a lo largo de la conversación lo vas a ir descubriendo. Adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, un honor estar en tu programa contigo, pues mm, demuestras un poder de palabra y un gran conocimiento y lo que dices es así. Estamos intentando humanizar la medicina de la forma que sea, de la mejor manera, de la más científica, pero científico entendido de manera correcta. Sí, sí, indudablemente. Mira, casualmente pronto voy a hacerle una entrevista al doctor Mario Sabán, que tú lo conoces, creo que lo conoces, ¿no? Y el tema que voy a tocar es mística y ciencia, o razón y fe, o moral y,
y razón. Son temas que quiero abordarlo porque se toca muy poco, ¿sabes? Está siempre esa dicotomía de que pareciera que la razón es una supremacía, ¿no? Sobre la mística o sobre la fe o sobre las virtudes humanas, ¿no? Y es un tema muy interesante que lo voy a abordar con el doctor Sabán para dejar algunos puntos definitivamente en claro. Yo siempre digo que los médicos, sobre todo los que ya hemos pasado, yo ya estoy jubilado, deberíamos ser a veces más escuchados, ¿no? Porque tenemos un bagaje de recuerdos, de conocimiento, de haber transitado toda una época de la medicina, ¿no? Este, que nos capacita para poder dar algunos consejos. Yo sé que tú has escrito un libro que, si no me equivoco, se llama Medicina Unida, la respuesta a la curación. Es así, ¿no es cierto? Ya está, yo lo he recibido, lo he empezado a ver y lamentablemente me lo han secuestrado mi mujer y mi hija, así que doy fe y te digo la verdad, todavía no he podido lograr finalizarlo. Bueno, yo quisiera preguntarte lo siguiente. La medicina, nosotros, los médicos, ¿tenemos la capacidad de curar o solamente tenemos que ser más sinceros y más honestos y decir que solamente ayudamos a curar? ¿Tú qué piensas? ¿Curamos o ayudamos a curar? Pues a veces tratamos, a veces curamos, a veces sanamos y a veces no hacemos nada. Bien, pero en principio tratamos, curamos y podemos sanar. ¿Vale? Depende en dónde pongamos el enfoque de lo que hacemos. Por ejemplo, si damos medicación, estamos ayudando, pero no estamos curando, entendiendo cómo curar e ir a la causa. Bien, pero hace falta muchas veces, o sea, no es opuesto. Por eso escribí el libro de la medicina unida, de unir lo mejor de todas las medicinas. La medicina oficial es importantísima, pero no puede olvidarse del resto de las medicinas, y el resto de las medicinas tampoco pueden olvidarse de los avances de la medicina oficial. Esta es mi visión. Bien. Y entonces luego los médicos somos personas y luego las personas dependerá de cómo se enfoquen ellos. Algunos serán técnicos, algunos serán vocacionales. Habrá una variedad en el mundo personal. Cada persona, independiente de su profesión, es el que es. Sí, yo te preguntaba, te hacía esta pregunta porque no podemos negar, no podemos negar, aunque no lo hablamos en los claustros académicos, pero cada médico ha tenido una experiencia personal. Yo en mi caso he tenido dos o tres experiencias, una incluso familiar, donde enfermedades o patologías muy importantes quedábamos prácticamente por desahuciadas, sin tratamiento posible. De repente, como decimos nosotros, hubo una remisión, o como podríamos decir, una autocuración. ¿Por qué tenemos esa resistencia los médicos cuando ocurre un caso así de hablarlo? Porque cuando estudias medicina de esto no se habla. Sí que se comenta que hay remisiones espontáneas, pero no se habla de estos temas. Se habla pues de la medicina oficial, pero no se habla de estos temas. Y estos temas, si los has vivido en tu familia o en propia persona, los tendrás en cuenta. Si nunca te ha ocurrido nada, seguirás las directrices de la medicina oficial. Y luego, si te ha ocurrido, como no lo has estudiado
en las bases de la facultad, pues normalmente te callarás o lo hablarás con pequeño comité. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad muchas veces esto se desprecia. Y entonces uno con el sacrificio que le cuesta llegar a ser médico y mantener una educación y un prestigio lógico, lo que no quieres es que se tire por la borda porque en nuestra sociedad no se tiene en cuenta la percepción, la intuición, lo místico, los procesos espontáneos, los milagros, llamados milagros, esas situaciones donde de no verlo, de repente lo ves, ¿vale? Y entonces todos estos milagros que ocurren en la curación, en la sanación, claro que existen. Y muchas veces mucha gente ha dicho que ha hecho milagros y no es verdad. Y claro, también esto ha dañado mucho la visión de lo que es un milagro, la visión de lo que es una remisión y ahí lo que se dice fantasmas, entonces claro, todo esto hace daño. Y en la medicina oficial de esto no se habla, no se habla. Y si a algún médico le pasa, se tiene que callar, porque si no le pueden tachar de que no está bien. Y eso pues da un respeto y no se suele hablar. Y luego tampoco muchos médicos han ido más allá de, porque bastante tienen con el día a día de atender a todos los pacientes y de llevar un programa de protocolo, un programa de especialidad médica que no les permite tiempo para poder estudiar otras disciplinas. Fíjate lo que estamos llegando a la conclusión de que si nosotros aceptamos la remisión espontánea o el o la autocuración, no podemos hablar de ello ni hacer ningún trabajo de investigación serio porque estaría contaminado de lo que se llamaría el milagro. Y en la medicina parece que no hay lugar para los milagros. Somos tan excluyentes que ni siquiera dejamos entrar una pizca de divinidad. Somos tan soberbios que la divinidad está prohibida entrar en los claustros médicos. Fíjate tú hasta dónde hemos llegado. No debemos hablar de milagros en medicina. Está prohibido hablar de milagros. El único que hace milagros es el médico, ¿no es cierto? Bien, yo creo que el, la autocuración, si bien no queremos definirla como milagro, sino la vamos a definir como se define, como la definimos nosotros los médicos, como una remisión espontánea, es un proceso muy profundo interior del individuo. Es un cambio de dimensión o una elevación del nivel de conciencia. No sé si tú estás de acuerdo con esto. Totalmente. Para que una persona se sane y haya una remisión espontánea, normalmente hay excepciones en todo. Normalmente la persona tiene que hacer un cambio interior. Cuando hace ese cambio, que para eso tiene la enfermedad, y hace ese cambio, tiene muchas posibilidades de la remisión. Pero eso no quita que mientras también necesite medicación o que mientras no necesite incluso una cirugía si hace falta. Pero para que se sane de verdad, hace falta la unión de la medicina, digamos, oficial, con esos cambios espirituales, porque son del alma, de la mente, de las emociones y del ser. Esos cambios son los que van a hacer que se den las remisiones espontáneas. Aunque en algún caso también he visto gente que no ha hecho ningún cambio y ha tenido una remisión espontánea, porque todo no lo podemos explicar. La inteligencia infinita es infinita. Entonces no hay una matemática que podamos explicar, aunque seguro que hay un sistema perfecto más allá de nuestra razón, ¿no? Sí, indudablemente que sí. Eh, Podríamos, a lo mejor, no sé, ¿qué opinas tú? Dentro de este cambio, de esta
espiritualidad que puede ocurrir en un paciente, eh, indudablemente yo creo también que para que exista esta autocuración, ¿no? Tiene que haber un terreno predispuesto, ¿no? Dentro de esta persona. Tiene que haber algún umbral de espiritualidad, ¿no es cierto? Porque si la persona está muy en la parte material, ¿m? Se va a aferrar más a la parte científica nuestra, ¿no es cierto? En cambio, si la persona es más espiritual, es más maleable, más fácil de trabajar para lograr una, eh, yo no digo una curación, pero por lo menos un beneficio importante en su proceso, ¿no? Podría ser a lo mejor un estado alterado de conciencia de estas personas, ¿no es cierto? O un estado alterado de percepción que nos ayuda a nosotros a poder ayudarlos, ¿no? Así es. Las personas que vienen más abiertas, las personas que vienen con un entendimiento de que la enfermedad no solo es una cosa externa y no es una casualidad, las personas que vienen más abiertas a estos niveles son mucho más fáciles de tratar y se consigue más éxito. Las personas que vienen más racionales y más cerradas al campo espiritual, como les tienes que demostrar todo y como todo tiene que ser a través de la razón y la vida no es la razón, ahí es donde son más difíciles y donde les cuesta más entender por qué han de cambiar y hacer su cambio. Estas son las más difíciles. Las personas muy racionales, que todo es a través de la razón, que no quieren saber nada de la espiritualidad. Entonces tienes que empezar de cero para poco a poco conectarlas con la magia de la espiritualidad y para que entiendan la vida, las leyes del universo y cómo funciona el cuerpo. No cómo creen ellos que funciona, sino realmente cómo funciona. Y ese acercamiento que necesitan, llámalo a la espiritualidad, llámalo a su alma, llámalo a su ser interior, llámalo al niño interior, como lo queramos llamar, pero tienen que hacer una entrada a esos niveles. Si no hacen la entrada a esos niveles, se van a quedar crónicos, Así es, así van a es. quedar cronificados. Y para sacar a los cronificados y poderlos sanar, tiene que haber un proceso, un método, un cambio evolutivo, donde al final entiendan que las cosas no van por la razón, que las cosas van por el sentir. Y a partir de aquí empezar a sentir su esencia. Y cuando empiezan a sentir su esencia es cuando pueden hacer ese cambio y esa sanación, que no siempre tienen por qué sanar el cuerpo físico. A veces solo es el alma, a veces es el cuerpo físico, a veces son los dos. Depende, depende de su proyecto de vida, de su misión de vida. Sí, Y, sí, estamos y totalmente de acuerdo. Y yo te diría que si todos los seres humanos tuvieran la claridad suficiente de interpretar la esencia de lo que somos, es decir, que somos energía, que la materia es energía y así está definido, hasta definida científicamente. Einstein dijo que él no podía definir la materia, la energía, si no era a través de la materia. Dijo, mi fórmula es energía igual a materia. La energía es la materia. Lo que pasa que es una materia, que es una energía que se ha condensado, ¿eh? más de, Que se ha estructurado, diría yo. Se ha hecho estructura. Si los seres humanos tuviéramos en cuenta de que somos energía pura y que el espíritu es energía, el alma es energía, mi cerebro es energía, mis manos, mis
ojos, mi cuerpo, esa energía, y no enfocáramos tanto en lo material, en la materia en sí, la ayuda que nos podrían dar los pacientes sería siempre un poco mayor, colaborarían Sería más más fácil, fácilmente, nos sería más fácil. resultaría más fácilmente. Pero por el otro lado, tiene que existir un profesional que crea en esto que estamos diciendo y que no diga que si no ve la vesícula, no cree. Tiene que ver la vesícula para creer en la vesícula o tiene que ver el hígado para creer en el hígado. Entonces, el tema pasa por una reciprocidad espiritual, ¿no? Cuando haya más empatía entre el profesional y entre el paciente a nivel espiritual, más fácil va a ser el tema o la solución del problema, ¿no? Claro, porque Y- cuando están en forma de alma es más fácil. El problema es las resistencias mentales. Exacto, Y exacto, esos son los problemas cuando tienes un paciente, sus resistencias mentales, que ha llegado a esas resistencias por una lógica aplastante, pero las tiene. Entonces, cambiarle esas resistencias, cambiarle esos procesos mentales equivocados en algunos casos, dependerá de su ego, se dejará o no, y a partir de aquí será más fácil o más difícil ayudarle en su proceso de curación. así es, Pero hay unas cosas básicas que en la sociedad no están y es una pena porque eso que falta es como si yo tengo un violín y me faltan las cuerdas. No claro, puedo tocar bien. Entonces, para curarnos hace falta tener unos conocimientos básicos y a la población le falta. claro, claro, Entonces, claro, si le falta y le quieres ayudar a tocar, le faltan las cuerdas, pues tienes que comprarle las cuerdas y ponérselas, es lo claro, primero. Entonces, cuando te viene un paciente que en teoría ya tendría que abrirse y ayudarle, no, tienes que ir a ponerle las cuerdas, tienes que ir a enseñarle cómo se toca y todo eso encima te pregunta, pero eso va así, sí, sí. eso va así. Yo pensaba que no hacía falta cuerdas. Mm. Entonces, claro, tienes que ponerle las cuerdas que sería como los mínimos cimientos de la espiritualidad, los mínimos cimientos de cómo funcionan las leyes del universo, de que O te dirían, pero ¿cómo? ¿No me receta nada? ¿No me da nada? claro, o como el otro día un paciente me decía, ayúdame a aceptar, Claro, o dame algo que me ayude a aceptar. Y claro, 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 pero muy serio lo decía, y de verdad, cuando sí, la aceptación es un proceso interno, exacto, ¿vale? Y si un exacto, paciente no acepta lo que le ocurre, no se va a poner bien. claro, Lo primero que necesita es la aceptación. Y exacto, la gente hoy en día, este concepto de aceptación no está. ¿Qué tengo que aceptar? Tú dame algo y yo me pongo bien. claro, Pero hay cosas que corresponden a un proceso interno que ha venido a hacer la persona y que tendrá que aceptar sí o sí. Y si no acepta, se quedará cronificado. así es, así es. Y Entonces, antes de empezar a tratar, hay que arreglar todo esto que no trae. claro, Y eso hace una gran dificultad, mm, que no trae y que no sabe que existe. mm. Fíjate, implica para el médico un gran esfuerzo. Muchísimo. Y como los médicos ahora están sometidos a un estricto minitureo, ¿no? Minuto de 3 minutos, 4 o 5 minutos por paciente, este No puede, planteamiento que estamos haciendo es imposible. no se puede. No se puede. Es decir, si uno no le dedica tiempo a un paciente, no puede tratarlo correctamente. Esta es la verdad. Esto es lo que se debe. Lo puede tratar, le puede ayudar y mucho hacen. Pero si Sí, nos vamos a los sí, conceptos de sanación, pues claro, sí, tampoco se le permite. pero cuando el problema excede la parte sintomática u orgánica que tú lo resuelves con alguna terapia de medicamentos
y te vienen y tú te das cuenta que el problema es más espiritual que, que lo que podríamos llamar orgánico, entre paréntesis, pero que el enfoque es emocional y tú necesitas tiempo ahí para hablar el tema, para madurarlo por lo menos, ¿eh? Ahí se complica a los médicos, sobre Eso, todo de atención primaria, que están a 1000 por minuto, porque esta es la verdad. Eh, bueno, pero esto es otro tema ya muy complicado que entra en la se gestión resuelve. sanitaria. Y esto entraría para dos charlas más. Pero aquí tenemos también entonces que aclarar de que hay niveles en que la conciencia, ¿no es cierto?, de los individuos tienen ¿cómo podría decir? Determinados niveles en el cual hay una capacidad mayor de entendimiento a la propuesta de un profesional. Eh, y a veces, cuando tocamos el tema de conciencia, muchos de nosotros los médicos creemos que la conciencia es un área más del cerebro. ¿Tú piensas lo mismo, que es un área del cerebro o es algo que trasciende a las estructuras neurológicas la conciencia? Para mí trasciende totalmente de las estructuras neurológicas. Es mucho más. Y además trasciende al organismo. Está conectado con una inteligencia infinita. No, no es comparable. Perfecto. Totalmente de acuerdo, los cabalistas definen esto como la conciencia infinita, el Ein Sof, ¿no? Ein Sof sería el infinito, la luz infinita o la energía infinita, como el nivel de conciencia, la matriz, ¿eh? La conciencia que por encima incluso de la conciencia cósmica, que sería ya un nivel de conciencia cuántico, ¿no? A nivel de las primeras energías más sutiles. Eh, y por eso han aparecido últimamente, tocando este tema de la conciencia, muchos videos en las redes y muchos testimonios, algunos muy válidos, otros regularmente válidos, sobre esos estados cercanos a la muerte. Y por supuesto que en este tema tenemos que tocar el tema de la conciencia. Y si tú y yo estamos de acuerdo en que la conciencia no está en el cerebro, sino que la trasciende, aquí está ocurriendo algún fenómeno muy interesante, en el cual el individuo que ha hecho un paro cardíaco, que ha entrado en paro cardiorrespiratorio, que ha pasado 5, 10, 15 minutos en paro, hasta que por ahí espontáneamente o gracias a la reanimación logramos sacarlo del paro, relatan episodios de que han visto todo, que se han ido. Hay episodios de pacientes que dicen haber atravesado las salas del quirófano, pasar a otro quirófano y ver lo que estaban haciendo en otro quirófano, pasar a otro quirófano y ver lo que estaban haciendo y después relatárselo al médico. Así es. Muy bien, estos casos no son uno, hay miles de casos, miles. Y yo no creo, en realidad, que ninguno tenga ganas de fabular temas así.
Tiene que estar muy preparado en su fantasía para lograr describir una cosa así, ¿no? Pero bueno, habrá alguno que lo dirá, Bueno, pero no creo, no o que creo. puede copiar lo que ha dicho otro. Sí. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Yo qué pienso? Pues que es así. Realmente explican estas vivencias y todas coinciden más o menos. Bien. Es un proceso, yo creo que es normal, lo que a nosotros nos parece anormal, pero yo creo que es un proceso normal del ser humano. Y cuando yo, por ejemplo, he hecho viajes astrales espontáneos, he atravesado paredes y todo, bajo forma no física, y realmente puedes atravesar paredes. Bien, o sea, es un fenómeno que ocurre, unas experiencias, con lo cual, como las he vivido, pues sé que es que más no te chocas, o sea, pasas, ¿no? El fenómeno por el cual pasas así no lo sé, no sé de física, pero te aseguro que pasas. Y cuando estás en una experiencia cercana a la muerte, en este caso eran viajes astral varios, cuando es cercano a la muerte, hay una paz, hay una tranquilidad. Las personas cuando explican la experiencia cercana a la muerte, todas coinciden. Y cuando las personas explican, yo he tenido experiencia cercana a la muerte y he tenido viajes astrales espontáneos sin provocar nada, siempre es lo mismo. Puedes atravesar el espacio. No sabes cuánto tiempo ha ocurrido. No sabes si ha sido un segundo. Te da la sensación de que ha sido rato, pero han sido 2 minutos, 1 minuto. Son experiencias o más si se sale en una intervención. Pero siempre hay un factor común que es no sabes qué tiempo ha pasado y siempre hay como una paz, como un estado de tranquilidad, como que lo ves todo como si no hubiera emoción, lo ves todo como va ocurriendo con todo detalle, como si llevaras ojos, cosa que no llevas ojos porque los ojos están en el cuerpo, pero lo ves todo como si estuvieras con todo el cuerpo, con los oídos, con los ojos, pero no hay peso. Entonces, son experiencias maravillosas, porque para poder creer eso, o eres muy abierto, o tienes que haberlo vivido, o te lo tiene que haber explicado alguien en el que confíes mucho, porque si no te ha pasado nunca y no eres abierto, muy abierto, es que cuesta de creer. Entonces, gracias a las experiencias que las personas tengan, pueden tener más apertura. Por eso yo entiendo que hay gente que les cueste y que no quieran y que les moleste porque les cuesta entender, porque no lo han vivido, porque no es un razonamiento mental. Volvemos a lo mismo, no va por la razón, va por el sentir, va por la experiencia, va por lo vivido. Como si a un niño le dices, ¿qué es el amor de pareja? A un niño de 2 años, pues todavía no lo sabe, pero cuando lo viva lo sabrá. Pues aquí pasa un poco esto. Por eso hay gente que ha tenido experiencias y como ve que alrededor no se habla del tema, se lo calla. ¿Por qué? Porque los demás le dirán, ¿pero qué dices? Y entonces la gente no quiere ser rechazada, no quiere ser tomada de que no está bien de la cabeza. Pero cuando estas personas encuentran gente que han tenido experiencias, es una plenitud. ¿Por qué? Porque se puede compartir y te das cuenta que es un fenómeno humano, que no es nada raro, que es un fenómeno humano y que además eso da sentido a la vida, eso da sentido a la existencia. Esto explica muchas cosas que la ciencia todavía no puede explicar y con el tiempo explicará, pero todavía no puede. Y no porque la ciencia no lo pueda explicar todavía, no quiere decir que no exista. Y aquí viene la dificultad de que la inteligencia infinita es tan inteligente que la ciencia no va a llegar nunca. Llegará a avanzar mucho, pero hay cosas que está hecha por los seres humanos que no puede llegar a esa inteligencia infinita. Yo lo veo así. Pero no importa, pero esos procesos son magníficos
porque nos enseñan que existe vida después de la vida. De otra manera, pero existe. Todo tiene un sentido. Y eso, esa comprensión ayuda a sanar y ayuda a las personas a estar más tranquilas y estar menos deprimidas y tener menos miedo y tener más ilusión de vida. Por eso yo conocí a un señor que era espiritista y conectaba con las almas y a aquellas personas que se les había muerto familiares, hijos, padres, él les daba información directa sobre ese familiar que se había muerto, tan directa y tan concreta que solo lo podía saber esa persona. Y ahí, cuando escuchaba a esta persona que fundó una iglesia espiritista, la gente se quedaba como diciendo, Alá, ha podido decir el nombre que decía mi hija, que solo me decía mi hija, y nadie se lo había dicho a él, ¿no? Entonces, todo esto, esta comunicación, ayudaba a que las personas no se sintieran tan mal con la pérdida de un ser querido, que les quedara la esperanza de que existe algo más. En algunos lugares hospitalarios hay personas con capacidad también que ven cuando el paciente se va a morir, cómo vienen los familiares, es decir, ven cómo el paciente empieza a ver los familiares, pero no uno, más de uno. Otra muestra posible o queda entre interrogante de que puede ser que las almas se vayan, pero también vuelvan cuando es el momento, de la existencia del alma, que no solo somos cuerpo físico, somos mucho más, que no solo somos neuronas, que está muy bien, pero que somos mucho más. Si no, yo para mí no tendría sentido estudiar medicina, no tendría sentido el sacrificio médico. Si total, en cambio, hay algo interno que te dice sí vale la pena, sí vale la pena la misericordia, sí vale la pena el esfuerzo, sí vale la pena amar y mejorarse. Pero eso no es desde aquí me dice que no, que anda ya. Pero desde el sentir profundo y desde cuando te dejas llevar y estás contigo, con aquella parte tuya que no es carne, entre comillas, con esa parte más sentida, todo tiene mucho sentido. Y cuando a los pacientes les ayudas a que conecten a través de la meditación, de la hipnosis, de la técnica que sea, que contacten con su interior, vienen los grandes cambios, casualmente. Y esto es maravilloso porque puede ser a través de la espiritualidad o de otros sistemas, pero siempre es lo mismo. La persona no puede estar separada de su alma. Existen las enfermedades del alma. El alma cuando se fractura, ¿vale? El alma cuando se pierde. Todo esto no son de la mente, son del alma. Las memorias del alma existen o pueden existir. Y si se trabajan, la persona evoluciona positivamente. Sí, sí. Y cuando se percibe la energía de las personas, cuando a un niño le dices qué bonito eres y percibe su campo magnético, hay una postura que cambia en el niño. Qué bonito eres. Se pone, ay. Y cuando dices, ah, qué feo eres, si le dijeras así, bien, hay cambios energéticos y hay cambios en el alma. Bien. Entonces, no todo es cerebro, no todo es parte mental, no todo es parte emocional. Hay algo más, algo más. Y cuando te conectas con la naturaleza y estás en un lugar tranquilo, conectado con la naturaleza, ya los antiguos sabían que a través del sonido de los pájaros, del ruido del agua, del sonido del agua, conectas con tu esencia y es más fácil curarse que si estás metido en un sitio con ruidos estridentes. Bien. Y todo eso que sabían los antiguos, porque además sabían muchísimo, y sabían filosofía, y sabían todo lo que tiene que ver con el universo, y lo observaban todo, teniendo en cuenta el todo, contemplaban al ser humano como un ser humano, como un ser.
Y cuando las personas están con la autoestima baja, y yo les pregunto cómo es su ser, y hablamos del ser, y preguntándoles, consigo hacer como un mapita de cómo es su ser, hay un antes y un después, porque se dan cuenta que son mucho más. Y cuando conectan con quienes son, entonces pueden ver su misión de vida, su propósito de vida, y desde ahí suben y se quedan empoderados positivamente, y eso es salud. Y eso no lo mueve nadie cuando se empoderan a nivel del alma. Pero cuando tienen la autoestima baja y todo depende de cómo pienso hoy, cómo pienso mañana, pues ahora me siento bien, ahora me siento mal. Depende de lo que les ocurra a su alrededor, pues su autoestima va a ser fluctuante y no se van a encontrar a sí mismos. Y hoy me encuentro yo muchísima gente que está todo el rato dándole vueltas a la cabeza, todo el rato dándole vueltas a la cabeza, pensando, pensando y no conectando con su alma. Todos estos están con ansiedad y están enfermos. Cuando les ayudo a conectar con algo más profundo, empieza el camino del cambio, de la sanación que hablábamos antes. Pero claro, hace falta que los médicos del ambulatorio, los médicos de los hospitales hagan su trabajo, pero ahí no acaba, que sepamos que ahí no acaba, que ha de seguirse más allá para poder hacer el completo. O que hubiera unas unidades en los hospitales para después seguir con lo que falta. También estaría bien, cada uno, unas secciones y al final tendríamos la unión, tendríamos el todo del ser de esa persona. Pero claro, hemos de empezar por la conciencia de, de la sanidad. Sí, sí, sí. Es muy interesante tu experiencia, lo que relatas, porque esto reafirma, ¿no? Lo que veníamos conversando, ¿no? Sobre las experiencias estas cercanas a la muerte, que yo no tengo duda en absoluto de esto, porque volvemos al tema de que si somos energía, nuestra energía puede fluir permanentemente. Estamos ahora dentro de una caparazón, ¿eh? Donde la energía fluye dentro de esa caparazón, pero también estamos en relación con el medio ambiente y a la vez el medio ambiente con el universo, así que estamos integrados perfectamente, ¿no? Yo durante tiempos hice trasplantes renales, pero tuve conocimientos de pacientes con trasplantes cardíacos. En Cábala se habla de que Dios, una pequeñísima parte de Dios, baja en el día 16 de la gestación al corazón. Fíjate tú, 16 en gematría, en Cábala es 6 más 1, 7. En el séptimo día baja esto que muchos místicos llaman la chispa divina, que es el primer latido del corazón, ¿no? El corazón ya sabemos que tiene autonomía propia, y ese primer latido es el descenso de Dios al corazón. Yo conozco el caso de un paciente que fue trasplantado y que tiempo después él era de nacionalidad marroquí y tenía todos sus hábitos y su cultura eh, ya instituida en él, su religión, su manera de vestir, su manera de hablar, sus días de ir a la mezquita, sus horas de rezo, etcétera, 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 su barba. Bueno, cuando tuvo una endocarditis y una miocarditis muy importante, hubo que trasplantarlo. 2 meses después yo lo vi y había dejado todos sus hábitos islámicos, todo. Se había occidentalizado, se había afeitado la barba, tomaba alcohol,
iba a bailar, no iba a la mezquita. ¿Qué me dices? Estaba la chispa ahí, ¿no? La chispa pasó, ¿eh? De aquel corazón a esta cáscara, a este individuo, ¿no? Esa alma, esa energía divina, ¿no? También dicen que las neuronas que hay en el corazón, que son casi neuronas, un tipo un poco diferente, pero tipo neuronas, tienen memoria. Sí. Y entonces cuando trasplantas el corazón de una persona, la memoria de esa persona la recibes. Y si aquel cuando se murió tenía un problema de herencia, el que lo tiene, después está, tengo problema de herencia, tengo problema de herencia, ¿no? O sea, tiene memoria de lo ocurrido. Y son experimentos y son comprobaciones científicas muy interesantes. Muy Eso completas. demuestra que, fíjate tú, otra cosa que es muy importante, claro, podríamos decir entonces que la energía no es otra cosa que información, somos información, ¿no? El ADN es información y el ADN es energía, está formado por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y es una información que recibimos. Nuestra energía es información, que nos viene del infinito, pero que nos llega, baja a nosotros, ¿no? Sí. Como la energía electrónica de los móviles se convierte en letras, también es información, ¿no? Pues nosotros a través de la energía magnética nuestra recibimos información también. Y toda vibración es información. Y luego se codifica a nivel mental, pero es una información que nos llega. Y es una barbaridad de increíble, ¿no? Yo creo que, no sé, yo tengo la esperanza de que en esta profesión que es tan hermosa, ¿no? La de poder ayudar, que lo que hacemos los médicos es tratar de ayudar a las personas, eh, se desmaterialice un poco y se humanice un poquito más, que vea toda esta parte, que hay muchos médicos ya este, que van por este camino, ¿no? Yo si fuera paciente tuyo, te vería de una manera muy especial y diría, médicos como Ana Ortiz, no hay muchos, diría, ¿no? ¿Cómo te ven tus pacientes? ¿Te ven como una médica dotada de espiritualidad, como una médica que abarca muchos más conocimientos que cualquier otro médico? Eh, ¿Cómo te ven? Me ven en función de cómo miran. Es decir, todas las personas tienen una forma de ver. Entonces, los que tienen una visión más natural, los que tienen más miopía, los que tienen más hipermetropía, los que tienen cataratas, pues eso va a ser la visión que van a tener. Hay pacientes que me van a ver como un médico oficial normal, hay pacientes que me van a ver no como médico, sino como una persona eh, más con unas capacidades especiales y otros, pues como en todo, pues les va a chocar y entonces a lo mejor no entran bien porque llevan otra idea. Entonces Claro. la visión es muy diversa, pero en general ellos ven que, bueno, y les explico toda mi formación y ven que tengo una forma de trabajar que abarca muchas disciplinas, la medicina unida, y que también utilizo pues mi capacidad de ver y de sanar, cuando Dios quiere, ¿no? Mi capacidad de ver más allá de lo que me dicen y de poder ir a la raíz y de poder ayudarles más, aparte de por tener más disciplinas, de por tener esta habilidad de ver, ¿no? De ver y también de
de sanar, de ese amor que pongo cuando hago las cosas. Pero bueno, cada uno ve. Lo que pasa es que, bueno, pueden venir por un dolor de pie, por una medicina general, y mejor acaba haciendo osteopatía de acupuntura o simplemente haciendo un estiramiento o simplemente diciéndole el problema emocional que tiene y por dónde tiene que ir y si quiere ir, pues le ayudo, ¿no? A veces se queda con una información y a veces me dice, no, no, pues ayúdame, quiero contigo y quiero hacer el tratamiento contigo. Y para mí el que estén mal es una excusa para ayudarles a que reconecten con ellos mismos y que sean más felices. No solo arreglar lo que traían que les dolía o les molestaba, sino que puedan integrarse mejor en su vida. Y entonces les ayudo no solo a nivel físico, sino en sus relaciones humanas y en su forma de entender la vida, que yo creo que eso es importante para que estén en paz y en felicidad. Entonces a mí me es igual el problema por el cual vienen, porque lo que quiero es ayudarles a nivel global, a nivel de ser humano, no a nivel de un hombro solo. Pero bueno, si solo quieren el hombro, también cada uno lo que quiera, pues el hombro, nada más. Pero si quiere más allá, y luego lo interesante es esos pacientes que no vienen por un dolor físico o por una enfermedad, sino que quieren avanzar a nivel espiritual. Y esos también son muy bonitos, son pacientes con los que puedes hacer un trabajo muy interesante. Y luego hay los pacientes pues, que quieren mejorar su visión ocular y su visión del mundo, ¿no? Entonces, es muy variado, es muy variado. ¿Y cómo me ven? Bueno, tengo de todos. Tengo los que están encantadísimos conmigo, los que están bien conmigo, y de vez en cuando hay personas que no están bien consigo mismas, y estas pues seguirán estando. Y si no quieren cambiar, la pena es que no les puedes ayudar. Esa es la pena que a veces siento, pero la siento menos porque integrada con el universo, pienso que quizás tiene que ser así. Y si tiene que ser así, ¿yo quién soy para querer otra cosa, ¿no? Pues que sea así. Se Cada le alma da, es, se le da la oportunidad ca- cada alma, ¿no es cierto? a la alma y cada vez más respeto a las almas. Mm, Lo que sí que veo a las personas como un alma en un cuerpo físico. muy bien. ¿Y Intento, eso cómo es? ¿Cómo es eso de ver más el alma que el físico? pues cuando ves más el alma que el físico, estás en una dimensión más amorosa, Ya. ¿vale? Estás en una, que aunque la persona venga enfadada o no con sus problemas, la ves como algo que la creación ha creado maravillosa. Entonces, la ves como un ser maravilloso, que llega allí y que viene a pedirte ayuda, pero es un ser maravilloso que llega. No es una persona que llega ahí enfadada y no sé qué, no sé cuántos, sino que ahí llega otro ser maravilloso. Desde ahí puedes ayudar más que si sientes la fricción de la persona, ¿no? Y al final son almas muchas veces que necesitan aceptar, dejar de estar enfadadas consigo mismas y que necesitan ayuda a esos niveles. Y que todo lo que demuestran a través de la enfermedad, en el fondo, es que les falta quererse y que les falta conectar con su alma. Están conectados con su mente, pero no están conectados con su alma. Entonces son almas un poco perdidas que necesitan ayuda, pero que cuando se reconectan es que cambian la cara, es que están mucho más bonitos, mucho más guapos. Y la expresión de sus ojos es otra. Y esa evolución es muy bella. Entonces dices, bueno, pues trabajando el alma existen estos cambios. Si no es el alma lo que trabajas, ¿qué es lo que trabajas, no? ¿Qué es eso? La parte más interna de su ser, que es al final, todas las enfermedades son resultados de una falta de coherencia entre lo que piensan, sienten, hacen y quieren. Y mucha gente no ha encontrado su misión de vida. Entonces su alma está pidiendo, quiero, y hay gente que con 50 años le he dicho, o con 40 y pico, pues haz lo que querías hacer, que era enfermería, estudia enfermería. No, es que ya soy mayor.
han estudiado enfermería y están en quirófano, están felices. O sea, nos ponemos muchas veces límites, ¿no? Pero si su alma había venido a hacer eso, ¿por qué no? Pues yo le digo, ¿y por qué no estudias comunicación y tal? Y lo hacen y están felices. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer nuestro destino, nuestra misión de vida. Y hay mucha gente que no está haciendo su misión de vida y está perdida, está perdida. No lo parece porque están trabajando, durmiendo, comiendo, saliendo, pero no están conectados. Y lo que hace falta para curarse es conectar, pero a veces no quieren conectar porque tienen bloqueos emocionales y mentales, porque quieren hacer lo que los demás quieren que hagan, por ejemplo, o porque tienen miedo de no poder hacer lo que pueden hacer. Entonces, hay muchas resistencias mentales. Por eso en toda persona es importante que las resistencias mentales desaparezcan, los bloqueos emocionales profundos también, para que pueda conectar con su interior. Y ya cuando hacen este proceso, está muy bien. Si se tienen que ir, se irán. Y si tienen que quedar, se quedarán. Pero si se van, yo estoy convencida que ese alma se va más feliz, se va más en paz y seguirá su camino mejor que si no lo hace. A veces me dicen, ¿hasta qué edad hay que hacer el tema emocional y mental? Yo digo, hasta la misma hora de morirse. ¿Por qué? Porque eso es liberación del alma. No hay un tiempo, no hay una edad, siempre. Y si eso se hiciera de pequeñitos, yo creo, seguro, que la adolescencia y lo siguiente iría muchísimo mejor. Y que muchos adolescentes perdidos, si se conectaran con su alma, no habría tanta enfermedad psiquiátrica. Estarían más sanos. Y si los padres también estuvieran más conectados, podrían ayudar a conectar a sus hijos también. Bien. Y el problema de nuestra sociedad, tanta patología a esos niveles, es que hay mucha desconexión en las almas. ¿Y alma qué es? ¿Qué dices? Mucha desconexión. Y cuando la persona está en su alma, no hay guerras, no hay egos, hay amor, hay comprensión, hay ayuda, hay ilusión, hay motivación. Tiene sentido la vida. Si no, ¿qué sentido tiene? Entonces, el sentido de vivir es a través de conocer que cuando nos morimos seguimos. Y cuando la gente, por la vía que sea, llega a estos conocimientos, por fin es libre. Si no, hay muchas patologías de adicción a drogas, alcohol, a juegos, que en el fondo es tapar este dolor de no conectar. Y yo, gente ludópata, le ha ayudado conectando con su alma, porque desde ahí vuelven a coger y retomar su fuerza. Ana, mira, Muy bien. ha sido más que un placer, a Y el pesar placer de es los mío. incidentes que hemos tenido. Espero que todo haya sido grabado bien. Si no, te voy a Lo volver volvemos a a hacer. entrevistar y esa vez hablarás solamente tú, No, no, ¿eh? no, los dos, los dos, los dos. Bueno, pero ha sido más que un placer y como yo decía al principio, que escucharte es ir descubriéndote. Los, los que nos han acompañado hoy o los que nos acompañarán cuando vean este video, se van a ir dando cuenta lo que yo decía al principio, que que eres una médica muy especial con un don hermoso que ojalá muchos médicos pudiéramos tener para beneficio de nuestros pacientes. Este enfoque que haces tú hacia los pacientes y hacia tu profesión desde una perspectiva tan global, eh, tan unitaria, es maravilloso. Es muy poco los médicos que creo que actualmente están insertos en esta temática.
pero con que ya haya uno, ya es el despertar de una conciencia para que esto vaya fluyendo, ¿no? En el conocimiento y en la necesidad de los médicos jóvenes de no ser tan fragmentados en su terapia, sino ser más globales, más unitarios y más humanos. Yo te agradezco inmensamente, Ana, tu tiempo, tu, tu buena predisposición y tu medicina, sobre todo tu medicina. Te mando un gran abrazo, un beso y hasta Igualmente, pronto. hasta pronto, gracias. Chao. Chao.